Hemos dividido nuestro marco jurídico nacional en dos partes. La primera de ellas vamos a ver brevemente algunas normas expedidas antes de la Constitución de 1991 y ya luego abordaremos otro conjunto importante de normas que se expidieron luego de la Constitución. En el primer grupo encontramos normas que significaron un gran avance para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, en especial en lo que tienen que ver con sus derechos patrimoniales, civiles y derechos civiles y políticos, el ejercicio de derechos políticos. Eh, la primera norma que citamos aquí en nuestra diapositiva es la Ley 28 de 1932, por medio de la cual se reconoció la capacidad civil a las mujeres casadas dentro del matrimonio. Sucedía que hasta ese momento el Código Civil que operaba en la época limitaba la posibilidad o la potestad de las mujeres para disponer libremente sobre sus bienes una vez contrajeran matrimonio. Es decir, antes del matrimonio ellas tenían la libertad de disponer sobre sus bienes. Sin embargo, una vez se casaban, operaba un régimen especial sobre los bienes y el esposo era quien podía decidir sobre los bienes de la mujer, es decir, los que tenía antes de contraer matrimonio, y también sobre los bienes que adquirieran durante la unión, durante el vínculo matrimonial. Estas disposiciones que regulaban en su momento, que regulaban la situación jurídica de las mujeres, les daban un tratamiento similar al que recibirían menores de 18 años o una persona menor en ese momento que tuviera la minoría de edad o una persona que fuera inimputable, es decir, que tuviera, se trataba como si tuviera la mujer una limitada a sus facultades mentales. Es decir, el tratamiento jurídico era similar a estos dos grupos de personas, como menor de edad o como inimputable. Esta ley se expide en un contexto de un gobierno liberal, se expidió durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera, pues fue uno de los, después de una larga época de mandatos de presidentes conservadores, pues este era el primer liberal en unos cuantos años que gobernó y que en el momento en que, según cuentan los historiadores, eh, realizó sus campañas, fue apoyado por muchas mujeres, aunque en ese momento las mujeres no tenían derecho al voto, sí manifestaron, sí hubo manifestaciones públicas de apoyo de las mujeres hacia este candidato, también entendiendo que habían unas promesas y había una agenda pendiente de reformas que Enrique Olaya prometió a las mujeres. Algo interesante que también cuentan los historiadores en relación con esta ley es que en la exposición de motivos eh, no, el móvil principal para aprobar la ley no fue precisamente el lograr la igualdad entre hombres y mujeres en un aspecto tan fundamental como es el manejo de los derechos patrimoniales, sino poner a Colombia a la par de otros países que ya se habían modernizado y ya habían reconocido estos derechos a las mujeres. Ese fue el principal móvil para que, o fue parte del discurso del ponente de la ley en su momento en el Congreso. Bueno, sin embargo, leído en clave feminista, por las razones que haya sido, sí significó un gran avance, pues como lo decimos, representó la posibilidad de, al menos formal, ¿no? Al menos formalmente, que la mujer recuperara la libertad sobre su patrimonio y sobre el patrimonio que adquiriera en el vínculo matrimonial. La siguiente norma que tenemos es el Acto Legislativo 03 de 1954. Este acto legislativo, bueno, como decíamos, el Acto Legislativo 03 de 1954 constituye el acto por medio del cual se reconoce de manera explícita el derecho al voto femenino. Esto se dio bajo la dictadura de General Rojas Pinilla, el cual concedió el derecho al voto a las mujeres, a elegir y ser elegidas, y ese mismo año se les otorgó el derecho a participar en la Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos estas siguientes tres normas relacionadas en la diapositiva que lo que hacen es aprobar instrumentos de derecho internacional que ya habían sido, es decir, lo que hacen es adoptar en la legislación interna instrumentos de derecho internacional que ya habían sido aprobados por Colombia. Está la ley 3 a la ley
8 de 1959, por medio de la cual se adopta lo dispuesto en la Convención Interamericana sobre la concesión de derechos políticos de la mujer. Véase que esta fue suscrita por Colombia en 1948, sin embargo su aprobación y ratificación en Colombia se dio a través de esta norma de 1959, es decir, más de 10 años después desde su firma por parte de Colombia. La siguiente, la Ley 51 de 1981, ella aprueba la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, suscrita en 1979. Y la tercera que tenemos referenciada es la Ley 35 de 1986, por medio de la cual se aprueba la Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer, suscrita en 1952. Esta sí hay un gran periodo, hay un periodo significativo entre su suscripción en 1952 y su aprobación en el ordenamiento colombiano hasta el 86. El segundo bloque de análisis lo encontramos a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991. Es que la Constitución Política del 91 nos ofrece otro paradigma de análisis desde el ámbito normativo, y es que con la expedición de la misma se pasa de un Estado de derecho a un Estado social y democrático de derecho con prevalencia de los derechos fundamentales, donde se consagraron amplias garantías políticas y sociales, se ajustó su contenido a los tratados de derecho internacional de protección sobre los derechos humanos y, entre otras cosas, se reconoce la existencia de minorías y la equidad de género. Este es un estándar de análisis distinto, ampliamente garantista, y bueno, de ahí en adelante pues se da la expedición de otro grupo de normas que vamos a analizar. Sin embargo, bueno, la Constitución Política en los artículos 5, 13, 40, 42 y 43, entre otros tantos, de un lado reconoce, bueno, el artículo 5 por su parte reconoce el deber del Estado de garantizar la primacía de los derechos fundamentales sin discriminación alguna. El artículo 13, que es el artículo que por excelencia consagra el derecho a la igualdad y no discriminación, básicamente lo que dice es que todas las personas recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen familiar o origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El artículo 40, que también hemos relacionado, menciona que los derechos de todos los ciudadanos a ejercer sus derechos y que, bueno, constituyen derechos de todos los ciudadanos el de ejercer los derechos civiles y políticos, elegir y ser elegido. Y concretamente consagra este artículo 40 que las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de las mujeres en los niveles decisorios de la administración pública. El artículo 42, por su parte, hace referencia a la familia como núcleo central de la sociedad y establece la igualdad de derechos y deberes de la pareja. El artículo 43, finalmente, que hemos relacionado, básicamente lo que dice es que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades y que la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. También hace referencia a la protección durante y después del embarazo en el ámbito laboral. La siguiente norma que tenemos reseñada es la Ley 82 del 93. Esta norma busca brindar un apoyo a la mujer cabeza de familia. La siguiente es la ley 1248 de 1995, por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, o más conocida como la Convención Belém do Pará. La siguiente norma que tenemos referida en nuestra diapositiva es la Ley 294 de 1996, por medio de la cual se dictaron disposiciones para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. Esta norma actualmente ha sido objeto de modificaciones por el Código Penal colombiano actual y además por la Ley 257 de 2008. Sin embargo, en su momento esta norma era la que consagraba las medidas de protección en caso de violencia intrafamiliar y también la asistencia a víctimas. En su momento penalizaba la violencia intrafamiliar, la violencia sexual entre cónyuges como delitos contra la armonía y la unidad familiar. Sin embargo, como lo digo, fue modificada
en varios de sus apartes por el Código Penal colombiano. El Código Penal colombiano, que es la siguiente norma que tenemos enunciada, está contenido en la Ley 599 de 2000 y en el título cuarto contempla los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. Aquí tenemos un catálogo amplio de delitos, entre ellos acceso carnal violento, acto sexual violento, acoso sexual, proxenetismo con menor de edad, constreñimiento a la prostitución y otros tantos que están contemplados en ese título. Las siguientes disposiciones normativas que hemos traído a colación son la Ley 823 de 2003. Esta ley se puede denominar como la Ley de Igualdad de Oportunidades para Mujeres en los ámbitos públicos y privados, y el objeto de la norma básicamente era establecer un marco institucional tendiente a orientar las políticas y acciones del gobierno nacional para garantizar la equidad y la igualdad de las mujeres, la igualdad de oportunidades de las mujeres tanto en los ámbitos públicos y privados. La siguiente norma, la Ley 1236 de 2008, por medio de la cual se modificaron algunos artículos del Código Penal relativos al abuso sexual. Con esta norma lo que hicieron fue crearse unas circunstancias de agravación punitiva para algunos artículos contemplados en el título cuarto del Código Penal. Básicamente lo que significa circunstancia de agravación punitiva es aumentar las penas en algunos delitos, como acceso carnal abusivo y acto sexual abusivo en sus distintas modalidades. Continuamos con la Ley 1257 de 2008, que es un referente normativo valiosísimo en la lucha por los derechos de las mujeres y en especial en la lucha para erradicar todas las formas de violencia. Esta norma es, por medio de ella se dictan disposiciones tendientes a la sensibilización, prevención y sanción de la violencia y la discriminación contra las mujeres. En ella se reforman artículos del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal y de la Ley 294 de 1996, así como también se dictan otras disposiciones relativas a lograr este objetivo de eliminar todas las formas de violencia contra la mujer. Esta norma como tal es el producto, el resultado de muchos años de insistencia y de lucha de movimiento feminista y del movimiento de mujer y de mujeres en el país tendientes a lograr una herramienta jurídica que realmente permitiera la garantía de una vida libre de violencias. Y en ese sentido es que se emiten estas distintas disposiciones reformatorias del Código Penal y de Procedimiento Penal, la creación también de tipos penales que propendan a lograr ese objetivo planteado, valga decirlo, desde la misma Convención Belén do Pará. Vemos que la definición de violencia contra la mujer está contenida en el artículo 2, siguiendo los lineamientos de los instrumentos de derecho internacional, se acoge como definición de violencia contra la mujer a cualquier acto o omisión que le cause daño, muerte, sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción, la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o privado. Como elemento vemos que introduce la violencia económica o patrimonial que se define en el inciso segundo de ese artículo número 2. Algunos de los puntos que hemos querido resaltar o que he querido traer aquí en esta presentación son los dispuestos en los artículos 8, 9, 12 y algunos otros que ya les iré mencionando. El artículo 8 me parece, considero que es un aspecto fundamental en esta norma en la medida en que amplía el catálogo de derechos de las víctimas de violencia sexual o de violencia en realidad contemplado en el artículo 11 del Código Penal. El artículo 11 del Código Penal es el catálogo general al que tienen derecho las víctimas dentro del proceso penal. En el marco de esta ley se amplía mucho más estos derechos a las víctimas de violencia basada en género principalmente. El artículo 9 contempla el deber de las entidades del orden nacional y territorial de implementar las políticas de prevención y erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer a través de políticas públicas y en los niveles de competencia del gobierno nacional y de las entidades territoriales. El artículo 12 establece el deber del Ministerio de Protección Social de implementar medidas para hacer efectiva la igualdad salarial.
El artículo 13 contempla la obligación del Ministerio de Salud y Protección Social de elaborar un protocolo de atención claro y explícito para las víctimas de violencia sexual en el momento en que acudan a las instituciones de salud. Por su parte, los artículos 15 y 16 crean medidas de protección para las víctimas de violencia en el ámbito familiar. En este orden se dispone o se le otorga la competencia al comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos o del juez civil municipal o promiscuo municipal para la adopción de medidas inmediatas de protección a la mujer víctima cuando se encuentre o esté en riesgo su vida o su integridad por la agresión pues, que se realice por parte de algún miembro de su familia, ¿no? En el marco o sea, cuando es víctima de violencia en el marco de la familia o del núcleo familiar. Entre las medidas que resultan fundamentales para atender una situación de violencia que pueda estar padeciendo una mujer están las de ordenar o que puede ordenar el. Por su parte, el artículo 13 de esta misma disposición establece la obligación del Ministerio de Protección Social de elaborar un protocolo claro para la atención de las mujeres víctimas de violencia para que sea aplicado por las entidades de salud en el momento en que las mujeres asistan a los centros médicos. A su vez, los artículos 15 y 16 crean medidas de protección para las víctimas de violencia en el ámbito familiar. En este punto hay que decir que estos dos artículos, en uno de ellos le otorga la competencia a los comisarios de familia del lugar donde ocurrieron los hechos para adoptar medidas inmediatas ante un caso de violencia intrafamiliar. También esta competencia está asignada al juez de familia o al juez civil municipal o al juez promiscuo municipal del lugar donde ocurrieron los hechos. Dentro de las órdenes que pueden emitir estas autoridades, dependiendo de cuál se trate, están la de ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima. También se puede ordenar al agresor abstenerse de ingresar al lugar de vivienda o a cualquier lugar donde se encuentre la víctima. También está la de prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a niños, niñas y personas en situación de discapacidad o indefensión que compartan o que hagan parte del núcleo familiar de la víctima. Está la obligación entre las órdenes que se pueden expedir por parte de estas autoridades, están las de obligar o disponer el tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública o privada que ofrezca tales servicios a costas del agresor. Y si fuera necesario, también se podrá ordenar al agresor que asuma los costos de la atención jurídica o médica que necesite la víctima. Cuando exista una situación de violencia o de gravedad significativa y se tema por la puesta en peligro de la vida de la víctima, se pueden ordenar a las autoridades de policía judicial que tomen medidas inmediatas. Estas pueden ser que acompañen a la víctima a su domicilio o a su lugar de trabajo si la víctima tuviera que desplazarse. También se puede ordenar a la autoridad de policía que, previa solicitud de la víctima, la acompañe para el reingreso a su vivienda si ésta ha tenido que salir en algún momento. Se puede, por parte de estas autoridades, decidir provisionalmente sobre el régimen de visitas, guarda y custodia. Esto de manera provisional mientras las autoridades competentes resuelven el asunto. También pueden decidirse provisionalmente sobre las pensiones alimentarias, sin perjuicio también de las competencias otorgadas a los jueces civiles o de familia que deban resolver sobre la materia. Y puede decidir provisionalmente sobre el uso de la vivienda familiar, sin perjuicio también de la competencia que sobre este aspecto particular tiene el juez civil. El siguiente artículo que hemos traído es el artículo 19, que contempla las medidas de atención a la mujer víctima. Este artículo básicamente lo que contempla es el derecho que tienen las mujeres a que les sea garantizada la habitación y alimentación a través del sistema de seguridad en salud. Las empresas promotoras de salud y las administradoras del régimen subsidiado deberán garantizar a las mujeres alimentación y manutención, atendiendo los parámetros también descritos en el decreto 2734/2012, que establece las competencias a cargo de cada entidad y cómo operaría esta medida de atención a la mujer víctima.
En este decreto se indica pues con claridad que las secretarías departamentales y distritales, bueno, si bien el servicio o la atención primaria la deben prestar el sistema de seguridad social en salud, las secretarías departamentales y distritales son las que deben pagar el costo generado por estas prestaciones o estas prestaciones o medidas que se ofrezcan a las mujeres víctimas. El otro conjunto de disposiciones que se adoptan en la ley están, por ejemplo, las descritas en los artículos 24 y 25, que lo que hacen es adicionar el Código Penal medidas privativas de otros derechos. Estas medidas privativas de otros derechos están consagradas en el artículo 43 y 51 del Código Penal. A través de la ley lo que se hace es adicionarse la prohibición de no aproximarse con la víctima y su familia y la de no comunicarse con la víctima y su familia. A su vez, el artículo 27 de esa misma norma adiciona circunstancias de agravación punitivas frente a los delitos de personas protegidas, concretamente frente al homicidio de persona protegida. Y la circunstancia de agravación punitiva se da, o el aumento de la pena se da, cuando se cometiere contra el homicidio, se cometiere contra una mujer por el simple hecho de serlo. Y finalmente he querido resaltar estos tres artículos, el 29, el 30 y el 33. El 29 porque crea el tipo penal de acoso sexual, frente al cual nos referiremos un poco más adelante. El 30, que crea unas circunstancias de agravación punitiva frente a los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. Concretamente, lo que se hace en este artículo 30 es aumentar la pena frente a los delitos de acceso carnal violento y acto sexual abusivo en sus distintas modalidades, cuando la víctima sea un pariente o un miembro integrado a la unidad familiar. Y el artículo 33, por su parte, faculta al juez penal para realizar audiencias cerradas al público cuando se trata de delitos sexuales. La siguiente norma que hemos traído, que hemos referido en nuestra diapositiva, es la Ley 1448, más conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta norma, en términos generales, contempla un conjunto de medidas de orden administrativo judicial para reparar las víctimas en el marco del conflicto armado. Nos resaltamos de la norma el artículo 13, por medio del cual se incorpora un enfoque diferencial, entre ellos se incorpora un enfoque de género, que en términos generales lo que dice es que este enfoque diferencial debe implementar o orientar la implementación de las medidas en favor de las víctimas. Asimismo, en esta ley se establece que la violencia sexual catalogan la violencia sexual como una de las principales afectaciones a las mujeres como consecuencia del conflicto armado. La siguiente norma que hemos referido es la Ley 1542 de 2012, por medio del cual se consagraron los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria como delitos que ya no serían querellables ni desistibles. Asimismo, establecía esta norma que la investigación de delitos contra la mujer se llevaría a cabo de manera oficiosa. Sin embargo, ese último apartado de la disposición fue removido a partir de la expedición de la Ley 1826 de 2017, donde se removió precisamente la oficiosidad de la investigación de esos delitos y únicamente se consagra como que ya no será necesaria la querella para iniciar el proceso penal. Bueno, continuamos con la Ley 1719 de 2014. Esta norma tiene una gran importancia, no solo en el marco del conflicto armado colombiano, en la medida en que adiciona los delitos de esterilización forzada, embarazo forzado y la desnudez forzada a un catálogo de delitos cometidos contra persona protegida y les otorga el carácter de imprescriptibles a dichas conductas entendidas como delitos de lesa humanidad, si se enmarcan en el concepto de delito de lesa humanidad. En ese orden, pues es fundamental porque de un lado, pues, o principalmente ya no estaríamos frente a la prescripción de estos delitos, sino que al ser considerados de lesa humanidad se mantendría la potestad del Estado de investigar estas conductas. Adicionalmente, esta norma es fundamental porque establece 3 recomendaciones para los funcionarios judiciales en el tratamiento de la prueba y establece 8 recomendaciones para la conducción de la investigación y apreciación de las pruebas en caso de violencia sexual.
Esto básicamente lo que implica es la creación de unos estándares probatorios y de conducción de las investigaciones en materia penal que acogen, entre otras cosas, desarrollo del Estatuto de Roma y de otras disposiciones a nivel internacional, muchísimo más garantistas. Entre las recomendaciones a los funcionarios judiciales para el manejo y tratamiento de la prueba están, por ejemplo, que el consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra, gesto o conducta de la víctima cuando no sea voluntario y libre. El consentimiento no podrá inferirse del silencio de la víctima o de la falta de resistencia de la víctima a la violencia sexual. Y por último, que el juez o magistrado no admitirá pruebas que propicien discriminaciones por razones religiosas, étnicas, ideológicas, políticas u otras. También está el grupo de recomendaciones para la conducción de la investigación penal. Entre ellas tenemos, voy a mencionar solamente algunas porque son 8. Dice, no se condicionará la determinación de la ocurrencia del hecho de la violencia a la existencia de prueba física. Esto es fundamental en el tratamiento de la violencia sexual, en la judicialización de casos de violencia sexual, cuando se conoce que el principal o uno de los principales problemas que se tienen en los procesos penales es la carencia de pruebas, ¿no? Esto definitivamente marca unos parámetros distintos para el tratamiento, ¿no? Para el análisis de la prueba, pero también para la conducción de la investigación. Otro de los puntos, la ausencia de rastros espermatozoides, fluidos, ADN o lesiones en el cuerpo de la víctima no es razón suficiente para concluir o no la ocurrencia de la conducta. En este punto pues tendrá que dársele mayor prevalencia a otros indicios o a otras pruebas recaudadas como el testimonio de la víctima. Ya no será necesario que se encuentren estos fluidos, ADN, rastros físicos o como está describiendo el numeral 2 de este artículo 19 que acabo de leer. Tercero, la utilización de preservativo por parte del presunto agresor no permite inferir el consentimiento por parte de la víctima. Cuarto, el hallazgo del himen entero de la víctima no es razón suficiente para concluir o no la ocurrencia de la conducta. En este punto es necesario mencionar que en algún porcentaje de mujeres, no sabría en este momento decir cuánto, pero existe clínicamente la posibilidad de que el himen permita la entrada del pene o de un objeto contundente sin que se destruya. Entonces esta no puede ser una consideración para descartar la ocurrencia o no de la violencia sexual contra la mujer, cuando es una condición clínica que muchas mujeres tienen, ¿no? Y es que el himen sea elástico y permita la entrada y salida de un objeto, ya sea pene u otro objeto, sin que se destruya, ¿no? Se atenderá al contexto en que ocurrieron los hechos, este es el punto 5 de ese artículo 19, dice se atenderá al contexto en que ocurrieron los hechos criminales y los patrones que explican su comisión, especialmente aquellos que ocurren en el marco del conflicto armado. Para este efecto, los operadores de justicia podrán acudir a peritajes psicológicos o antropológicos, ¿no? Este punto hace referencia a un análisis de contexto mucho más amplio, no se limita a la simple ocurrencia del hecho de las circunstancias que puedan inferirse del mismo suceso, sino que acude a un contexto más amplio como es la ocurrencia generalizada de violencia por parte de actores armados, ¿no? Que resulta especialmente útil en el marco pues, del conflicto armado, cuando la violencia sexual ha tenido lugar en este marco. Ante la existencia de una víctima con orientación sexual diversa, se investigará a profundidad los hechos ocurridos sin calificativos a priori, como crímenes pasionales o como venganzas personales. La investigación debe garantizar la hipótesis de la existencia del crimen por homofobia, una disposición concreta que atiende las necesidades o digamos las condiciones de victimización de las que han sido parte o sujetos la población de la comunidad LGBTI. Es la contenida en este numeral 8 del artículo 19. A través de la Ley 761 de 2015 se crea el delito de feminicidio. El objetivo de la norma es tipificar el feminicidio, es decir, crear el delito de feminicidio como un delito autónomo, independiente del delito de homicidio, para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, así como para prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana en el orden a garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias. El feminicidio, la definición está contemplado en el artículo 104A y hace referencia
a quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o acaecido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de 250 meses a 500 meses de prisión. Cuando hace la diferenciación o contempla las dos posibilidades, se refiere a, a la muerte de una mujer nacida como mujer con sexo femenino, pero también a las mujeres que hayan adoptado o que por su identidad de género se identifiquen como mujeres. En este caso podemos hablar de mujeres trans, a quienes perfectamente o sobre quienes frente a su muerte podría imputarse una conducta de feminicidio. Ahora, en este punto debemos señalar que frente a la existencia misma de este tipo penal o de este delito autónomo, existen grandes debates que se han dado atacando la existencia del delito. Pues hay teóricos del derecho penal quienes consideran que el feminicidio es un delito completamente innecesario porque estiman que el feminicidio el hecho delictivo está perfectamente cubierto y el bien jurídico está perfectamente protegido a través del delito de homicidio. Sin embargo, pues las feministas y los estudios que se hacen con enfoque de género reafirman la existencia de la necesidad de este tipo penal como un tipo penal autónomo, entre ellos porque protege bienes jurídicos distintos. Entre ellos tenemos acá que el bien jurídico que se protege con el delito de feminicidio es entre ellos el derecho a la vida, a la integridad personal y a la dignidad, mientras que con el delito de homicidio únicamente se hace referencia al derecho a la vida, ¿no? O al bien jurídico de la vida. También tenemos que el delito de feminicidio se configura con conductas de discriminación anteriores o posteriores a la muerte de la víctima, mientras que el homicidio simplemente se configura con la muerte de la persona. La víctima es otro de los puntos diferenciadores. La víctima en el delito penal, en el delito de feminicidio es una mujer o alguien quien se identifica como mujer. En el delito de homicidio simplemente la víctima pues, puede ser cualquier persona. Y finalmente, la modalidad de la conducta en el tipo penal de feminicidio es dolosa, es decir, siempre existe una intención de asesinar a una mujer o a alguien que se identifica como mujer por su condición misma. En cambio, en el delito de homicidio la conducta puede ser dolosa o culposa. Con lo anterior hemos acabado el recuento de las normas existentes en el contexto jurídico colombiano más relevantes, no solo desde el punto de vista teórico, en la medida en que aportan conceptos y definiciones que amplían la comprensión de la violencia de género, sino desde el punto de vista práctico, ya que aportan herramientas concretas para combatir todas las formas de violencia basada en género. Así las cosas, he querido traerles unas pequeñas reseñas jurisprudenciales que pueden ser muy útiles en el caso específico, en el marco de este diplomado, como es la violencia en los contextos universitarios. Voy a referir una sentencia de la Corte Constitucional y dos sentencias o una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que hace referencia a dos delitos específicamente que pueden ser de gran utilidad. La primera de ellas es la sentencia de la Corte Constitucional, que es la T02 de 2016, por medio de la cual se establecen unos estándares tanto probatorios como procedimentales que deben ser observados por los operadores judiciales en los procesos donde se discute o se tiene que observar enfoques de género. Bueno, esta sentencia, la T02 de 2016, la Corte identifica los siguientes deberes concretos a cargo de las autoridades judiciales. El primero de ellos es desplegar toda la actividad investigativa en aras de garantizar los derechos en disputa y la dignidad de las mujeres. El segundo le impone a las autoridades judiciales el deber de analizar los hechos y las pruebas, también las normas, con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad, de manera que en este ejercicio hermenéutico se reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado y como tal se justifica el trato diferencial. El tercer parámetro que se impone en esa sentencia es no tomar decisiones con base en estereotipos de género. El cuarto, evitar la revictimización
de la mujer a la hora de cumplir sus funciones, reconocer las diferencias entre hombres y mujeres. El quinto, que me parece fundamental y que tiene que ver con la norma que les expliqué hace un momento, es flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia o discriminación, privilegiando los indicios sobre las pruebas directas cuando estas últimas resulten insuficientes. El siguiente, considerar el rol transformador o perturbador de las decisiones judiciales, el rol que pueden tener estas decisiones en la vida de una víctima. Eso es darle la relevancia y la importancia, y en esa medida aplicar estos, o en esa medida lo que se busca es que se apliquen estos parámetros para que, pues, si van a tener un rol, que sea un rol transformador en la vida de las víctimas y no las conduzca a una revictimización más. El siguiente, evaluar las posibilidades y recursos reales de acceso a trámites judiciales. Y por último, analizar las relaciones de poder que afectan la dignidad y la autonomía de las mujeres. Esta sentencia ha sido citada en distintas providencias emitidas, por ejemplo, por la Corte Suprema de Justicia, y en clave de aplicación de estándares probatorios mucho más flexibles para decidir casos donde se están en entredicho o están en debate derechos de la mujer, o donde debe aplicarse un enfoque diferencial de género. Acá vamos a traer a colación el delito de acoso sexual, que fue un delito adicionado o agregado por la ley 1257/2008. Para ello vamos a hacer uso de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia emitida en febrero de 2018, radicado 49799. Pero antes vamos a describir los elementos del tipo, o de qué se trata este delito. Básicamente, este delito está contemplado en el artículo 210A del Código Penal, que describe el acoso sexual. Con este delito se busca proteger en especial a la mujer en cuanto víctima secular de discriminación y violencia sexual en los contextos laboral, social y familiar. Sin embargo, no tiene esa característica de tener como sujeto pasivo, es decir, como víctima únicamente a la mujer, sino que consagra también a cualquier persona de esta conducta sin distinguir sexo o género, ¿no? Aquí se tiene como agresor o sujeto activo de la conducta delictual a la persona que ejerce una relación de subordinación, desigualdad o predominio sobre la víctima. El hecho o los hechos que se describen en esta conducta son el que acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente. Estos son actos persistentes o reiterativos en el tiempo. Decíamos que son actos persistentes o reiterativos en el tiempo, y el propósito del agresor siempre debe ser fines sexuales no consentidos. Las anteriores características que les he enunciado acerca del tipo penal del acoso sexual son las que la misma Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Penal, ha esbozado, entre ellas en la sentencia con este radicado 49799, expedida en el año 2018 y que ha sido reiterada en posteriores decisiones. En ella, se aprecia que cuando hablamos de acoso sexual, solamente se trata o se refiere principalmente a actos persistentes o reiterativos en el tiempo. Esto quiere decir que conductas que comúnmente denominamos como acoso callejero no se adecuarían a la descripción típica del delito, es decir, no encajarían y por ende no serían judicializados los agresores que cometan este tipo de actos, por ejemplo, en espacios públicos, ¿no? Como en lo que denominamos a lo que llamamos acoso callejero. Porque, como la misma Corte ha dicho, lo que se buscó tipificar o se estimó prudente fue consagrar como punibles o como reprochables ante la ley penal solo los actos reiterados o persistentes o de una significación en el tiempo. Y pues así fue como se plasmó en la norma. Ese ha sido el entender de la Sala de Casación Penal, y en ese sentido es que se ha aplicado esa norma. Por ende, sí es un tipo penal restringido frente a conductas que lesionarían bienes jurídicos, también
bienes jurídicos relacionados con la libertad, integridad y formación sexual, pero que en nuestro contexto, que comúnmente se entienden como acoso callejero o conductas espontáneas, o que solo tienen ocurrencia una vez, ¿no? Pero que por el entendimiento que se ha dado del tipo penal, por la redacción de la misma norma, no permitirían ser aplicados. Ahora, como alternativa para la judicialización de este tipo de conductas espontáneas o que solamente se presentan una vez y que, pues ya hemos dicho, pueden ser enmarcadas como acoso callejero, se encuentra el tipo penal denominado injuria por vías de hecho. Este está consagrado en el artículo 226 de la Ley 599 de 2000, que es el Código Penal. El artículo simplemente se referencia a que la misma pena prevista en el artículo 220, en esa misma pena incurrirá el que por vías de hecho agravie a otra persona. Ahora, como vimos, el tipo penal como tal no tiene una descripción muy amplia de sus elementos, no ofrece mayores herramientas para determinar en qué caso resultaría aplicable o no. Sin embargo, ha sido la Corte Suprema de Justicia desde el año 2006, pero concretamente trajimos a colación esta jurisprudencia del 2018, radicado 49799, donde explica las diferencias entre el tipo penal de acoso sexual e injurias por vías de hecho. El segundo tipo penal como una alternativa que se ha diseñado jurisprudencialmente para judicializar conductas que comúnmente denominamos como acoso sexual callejero. Según palabras de la misma Corte referidas en esta sentencia que les estoy citando en esta diapositiva, lo que indica es que se trata de formas distintas a las verbales en que se ofende el honor de una persona, como cuando se le abofetea, se escupe o se somete al escarnio. Desde luego que el agravio, si es del querer del ofensor, puede ocupar matices sexuales, visto que este es un aspecto y como el que más puede incidir en el honor de las personas. En ese sentido, este tipo de agravios, cuando tienen un contenido sexual, se adecuarían típicamente a la conducta de injurias por vías de hecho. Sin embargo, la misma Corte ha dicho que en los casos donde se comportan matices sexuales o tienen ese contenido sexual a través de la injuria, estos casos no pueden desbordar el simple tocamiento o la caricia fugaz o imprevista, so pena que una vez superado ese límite de una simple caricia, la conducta varía hacia otros tipos penales, dado la mayor envergadura que tendría el bien jurídico afectado. Esto no queda muy claro porque de un lado, sí, la conducta, esto ofrecería problemas a la hora de judicializar casos donde puede ser más allá de un simple toque, un simple rozamiento, pero no tendría las características de continuidad en el tiempo o persistencia que se requieren para que sea judicializada la persona por vía del delito de acoso sexual. Sin embargo, en principio lo que se puede decir es que esta conducta de injurias por vías de hecho, en la medida en que no requiere subordinación entre del agresor frente a la víctima, ni se requieren actos persistentes ni reiterativos en el tiempo, se constituye como una herramienta válida o útil para judicializar actos sexuales o más bien conductas que se enmarcarían entre el acoso sexual o el acoso sexual callejero. Valga decir que este delito de injurias por vías de hecho es un delito querellable, según estadísticas, algunos estudios que se han realizado desde algunas universidades de Bogotá y otras universidades del país, la mayoría de conductas o de hechos que se denuncian terminan archivados y una de las principales razones es que al ser querellable se somete a la víctima y al agresor a una conciliación donde finalmente se decide si se continúa con la acción penal, se continúa o no con la acción penal. Entonces, el grado de condenas por vía de injurias por vías de hecho realmente no es muy significativo, aunque en este momento no podría dar un número concreto. Algunos estudios, como les decía, sí hablan de un porcentaje de más del 90% de archivos frente a las denuncias que se formulan inicialmente ante la Fiscalía. Esto para darles un panorama de cómo son tratadas
una y otras conductas por el ordenamiento jurídico, concretamente el ordenamiento penal. Bueno, y con lo anterior espero haberles ofrecido un panorama medianamente claro con las limitaciones del espacio y de esta modalidad. Espero haberles ofrecido un panorama medianamente claro que les permita entender, al menos tener una idea de cuáles son los instrumentos que persisten tanto en el ámbito jurídico internacional y que muchos de ellos están representados también en normas del orden nacional que pues propenden a la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, el reconocimiento de los derechos de la mujer y en general atacar las formas de violencia, distintas formas de violencia basadas en género, ¿no? Bueno, con lo anterior hemos finalizado nuestro recorrido por estas distintas normas expedidas tanto en el ámbito internacional como en el ámbito local, a través de las cuales se ha buscado prevenir y también sancionar o atacar las distintas formas de violencia basadas en género. Espero que a pesar de las limitaciones que ofrece este espacio y este medio, les haya podido aportar un poco en la construcción del conocimiento, pero sobre todo que les brinde herramientas para que sigan pues este proceso y puedan contribuir a este espacio que, repito, lo celebro en la medida en que la universidad es fundamental para la universidad generar estos espacios de reflexión y de aprendizaje. Les agradezco mucho el tiempo, la paciencia y que estén muy bien. Espero verlas pronto.